Tuya que Ingeande. Do you like Otavalo? Of course, because it's so nice, it's handsome. Okay. Desculpa. Okay, es interesante, pero gracioso, ¿no? Sinama kwanch pa ajla shagon siwagl chispa jama ring na randin jo chekan yak de hogging ring kona ga yang gai bifot ka hapinga pa yang chita hapis patiga nga pa samong cheman da yang pas yang pa jama sam. I like the products here, yeah. Traditional. Qué bonito, qué maravilla Otavalo, su cultura, folclore. Madurito asado, chocolasadito con quesito. No, muchas gracias, señorita. Ay, excuse me. Para usted, ¿qué es turismo? Turismo es intercambiar arte. Yo lo entiendo como personas de otro lugar que vienen a visitar, a conocer y experimentar nuevas culturas, nuevas tradiciones, nuevas costumbres. Déjame pensar un ratito. ¿Qué tipo de turismo conoces? El turismo comunitario, el turismo ecológico. Conocer de cerca la comunidad, su cultura, su tradición, lo que hacen. ¿Qué le gusta aquí a Otavalo? El clima, la comida, la gente. Manera de tratar a la gente, las artesanías. A ver. Ir a los sitios más visitados, eso es turismo. O sea, si voy a un zoológico, es turismo. Si voy a un concierto en el Paucarraimi, es turismo. Si voy a una ceremonia de justicia indígena, a una pelea callejera o a un nightclub, también es turismo. ¿Qué? Son lugares concurridos. ¿Y cómo se suelen comportar los turistas cuando visitan aquí Otavalo? Pues dependiendo el tipo de persona, ¿no? O sea, hay unos que son súper agradables, son muy lindos. Como en todo lugar, no. Hay todo tipo, hay buenos, hay malos, hay algunos que sí cuidan la naturaleza y algunos que no. Cuando los turistas visitantes vienen aquí a la cascada, al lago San Pablo, y no hay baños públicos o servicios higiénicos, ¿a dónde crees que van? Yo creo que a los bosques. Yo creo que vengan a la chagra. Claro, a los chaguitos. Chúticas, como uno vive cerca, toca volar rápido a la casa. Está un poco grave, si no tenemos que taparse chips. Claro. ¿Cómo? Abono. ¿Y eso beneficia o afecta a tu comunidad? Bueno, el beneficio porque hay la economía que nos ayuda al sector y lo que afecta es sobre el ambiente porque, o sea, si nosotros no colocamos un tacho de basura, la basura, el plástico que no son reciclados, se bota en cualquier parte. Viene el turismo, las personas que se dedican a las ventas, pues también son beneficiarios de esto, ¿no? Y al alejarse el turismo, pues quedamos en nada. En cierta parte nos beneficia porque como toman las fotos hacen más conocido a nuestro país. ¿Tú has escuchado de la folclorización? No. ¡Huyayay Tirraimi! No se escucha. ¡Huyayay Tirraimi! Estoy en contra de la folclorización. Festividades e identidades culturales como estas, la gente ha prostituido. Cada cosa tiene su finalidad y cada cosa tiene su razón de ser, ¿no? Hay otros que vienen con la mala intención, se ganan ahí un poco de nosotros, porque ahí nos ve como un objeto, diría, en esa parte. O sea que el atractivo para la recreación de otros somos nosotros. Somos objetos exhibibles. Si cachan, ¿no? Pero mientras haya trabajo, que viva el turismo. Tuya que Ingeande. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
Huyayaija, Harisa, Huyayaija, Pachamuti, Huyayaija, 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 Pachisisa, Huyayaija, Mishkisa, Huyayaija, Intiyaya, bajo un mismo sol. Unchaya.